Please, God, please. Come see my Okay, husband. ¿cuál es el nombre de su... Please, Is this a house, apartment, or a business? Baby, I'm so sorry, baby. Ma'am, can you hear me? En una noche que prometía ser como cualquier otra, el destino de Courtney Clenny y su novio, Christian Obumseli, tomó un giro inesperado y trágico. La pareja, conocida en las redes sociales, particularmente en la plataforma OnlyFans, se vio envuelta en un episodio que acabaría capturando la atención de millones y destacando debates sobre la violencia doméstica, la autodefensa y las implicaciones legales de un acto desesperado. Courtney Clenny, una modelo de OnlyFans, se encontraba en su apartamento la noche del incidente. La situación escaló rápidamente cuando, según Clenny, se vio obligada a defenderse de un ataque violento por parte de Obumseli. La confrontación culminó con Clenny apuñalando a su novio, un acto que ella afirma fue en defensa propia. La llegada de la policía al lugar reveló una escena dramática. Clenny, cubierta de sangre y visiblemente angustiada, fue encontrada junto al cuerpo de Obumseli. El caso rápidamente capturó la atención pública, no solo por la naturaleza violenta del incidente, sino también por el perfil de Clenny como figura pública en OnlyFans. La policía, al intentar desentrañar lo sucedido, se encontró con una narrativa complicada. Clenny insistió en que su acción fue un reflejo de autodefensa, un último recurso ante una amenaza inminente a su vida. Las reacciones al caso fueron mixtas. Algunos expresaron simpatía por Clenny, cuando su acción como un trágico ejemplo de las extremas medidas que algunas mujeres se ven obligadas a tomar para protegerse. Otros, sin embargo, cuestionaron la validez de su defensa, especulando sobre la dinámica de poder y control en la relación de la pareja. El análisis del caso se complica aún más con la detención de los padres de Clenny, acusados de intentar ayudar a su hija a ocultar evidencia clave para la investigación. Este giro añadió otra capa de complejidad al caso, poniendo de relieve no solo las acciones de Clenny, sino también las repercusiones de sus actos en su círculo más cercano. Este incidente plantea preguntas profundas sobre los límites de la autodefensa, las dinámicas de las relaciones abusivas y el papel de la familia en la protección de sus seres queridos frente a la ley. La sociedad se encuentra dividida, balanceándose entre la compasión hacia una mujer que se encontró en una situación límite y el escrutinio crítico de las decisiones tomadas en momentos de extrema tensión. La investigación sobre el caso de Courtney Clenny y Christian Obumseli profundiza en el tejido de una relación marcada por la turbulencia y las emociones encontradas. La narrativa que emerge no solo es la de un incidente trágico aislado, sino también el reflejo de problemas más amplios que afectan a muchas parejas en la sociedad actual. A medida que los detalles del caso salen a la luz, se revela una historia compleja de amor, conflicto y tragedia. La noche del incidente, según se informó, comenzó con una discusión que escaló rápidamente, culminando en violencia física. Las autoridades, al llegar al escenario, se encontraron con Clenny en un estado de shock y confusión, su ropa manchada con la sangre de Obumseli. Su primera reacción ante la presencia policial fue de preocupación por el estado de su novio, preguntando repetidamente si él estaba bien y expresando su deseo de acompañarlo al hospital. Esta reacción inicial juega un papel crucial en la percepción pública y legal del caso, ofreciendo una ventana a los sentimientos y pensamientos de Clenny en esos momentos críticos. El video de la cámara corporal de la policía, que capturó los momentos posteriores al incidente, se convierte en una pieza clave de evidencia. Muestra a Clenny visiblemente perturbada, alternando entre la preocupación por Obumseli y la confusión sobre su propia situación. La decisión de Clenny de llamar a su madre antes que a los servicios de emergencia se interpreta de diversas maneras, reflejando la complejidad de las reacciones humanas en situaciones de alto estrés. Algunos lo ven como un intento de buscar consuelo y orientación, otros como una táctica para construir una defensa antes de enfrentar a las autoridades. Cada detalle cuenta en este enigma. Continúa explorando con nosotros. Suscríbete, dale like y asegúrate de activar las notificaciones. La reacción de los padres de Clenny, acusados de intentar ayudar a su hija a ocultar evidencia, añade otra capa de complejidad al caso. Este acto, que las autoridades interpretan como una obstrucción a la justicia, plantea preguntas sobre la ética y la legalidad de las acciones de familiares, en situaciones donde un ser querido se encuentra en problemas con la ley.
creando un dilema moral que resuena más allá de las circunstancias inmediatas del caso. A medida que el juicio de Clenny se acerca, la atención se centra en la defensa de autodefensa y en cómo se presentará ante el jurado. Los abogados defensores fiscales preparan sus argumentos, sabiendo que el resultado del juicio dependerá en gran medida de cómo se interpreten las acciones de Clenny aquella noche. El debate legal inevitablemente se entrelaza con cuestiones más amplias sobre violencia doméstica, la responsabilidad individual y los límites de la autodefensa. El juicio de Courtney Clenny se presenta no solo como una conclusión de un trágico evento, sino también como el epicentro de un debate más amplio sobre la justicia, la equidad y el tratamiento de la violencia doméstica dentro del sistema legal. A medida que los detalles del caso se despliegan en el tribunal, se ponen de manifiesto las diferentes narrativas y perspectivas que rodean el incidente, cada una buscando entender la verdad detrás de la noche que cambió la vida de Clenny y Yobumseli para siempre. La defensa se centra en la narrativa de la autodefensa, argumentando que Clenny actuó en un momento de miedo extremo y peligro inminente. Esta perspectiva busca contextualizar las acciones de Clenny dentro de un marco de supervivencia, sugiriendo que la violencia fue una respuesta instintiva a una amenaza percibida. La emoción palpable en las grabaciones y las declaraciones de Clenny, inmediatamente después del incidente, se presentan como evidencia de su estado de ánimo y sus intenciones en ese momento crítico. Por otro lado, la acusación cuestiona la validez de la defensa de Clenny, poniendo en duda la necesidad y proporcionalidad de su respuesta. Se examina la dinámica de la relación entre Clenny y Yobumseli, buscando patrones de comportamiento y confrontaciones previas que podrían arrojar luz sobre los eventos de aquella noche. La intención es construir un caso que retrate la acción de Clenny, no solo como un acto de autodefensa, sino como el resultado de una escalada de violencia, posiblemente influenciada por factores externos y la propia dinámica tóxica de la pareja. El juicio también se convierte en un foro para discutir temas más amplios relacionados con la violencia doméstica, incluidos los desafíos que enfrentan las víctimas al buscar ayuda y protección, y cómo la sociedad interpreta y reacciona ante la violencia ejercida por mujeres en comparación con la perpetrada por hombres. La cobertura mediática del caso y la conversación pública que genera reflejan las tensiones y divisiones en las percepciones sociales sobre estos temas. A medida que el juicio avanza, los testimonios de amigos, familiares y expertos añaden matices al retrato de Clenny y Yobumseli, revelando la complejidad de su relación y los desafíos personales que cada uno enfrentaba. Estas narraciones contribuyen a un entendimiento más profundo de los factores que llevaron al trágico desenlace, al tiempo que subrayan la importancia de abordar la violencia doméstica con sensibilidad y profundidad, reconociendo las diversas formas en que puede manifestarse. Independientemente del resultado del juicio, el caso de Courtney Clenny contra Christian Yobumseli resalta la necesidad de dialogar y reflexionar sobre la violencia doméstica, las dinámicas de poder en las relaciones y el sistema de justicia que navega estas aguas turbulentas. Este caso deja en claro que, más allá de los titulares sensacionalistas, hay vidas reales afectadas por la violencia y un sistema que continúa luchando por ofrecer justicia y comprensión de manera equitativa y efectiva. La sociedad se ve desafiada a enfrentar estas realidades, buscando caminos hacia la prevención, el apoyo y la sanación para todos los involucrados. Este caso nos lleva a reflexionar sobre la delgada línea entre la defensa propia y el acto irreversible de la violencia, a medida que seguimos buscando justicia y verdad. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones y no te pierdas nuestro próximo video. Comparte tus pensamientos abajo y comparte este video. Tu apoyo nos ayuda a traer más historias como esta.